día, ¿cómo anda, gente? Bueno, espero que no salga la voz del profe. Días, a los que no saludé antes, ¿cómo andan? Buen día, profe. Muy bien. Arriba Buen día, Argentinos es profe. un programa de TV. Ya arriba estamos hace rato. Ya los que somos más, los que somos más viejos nos despertamos temprano. Ahí igual en La Pampa tienen igual hábitos muy, muy tempraneros. Arrancan mucho antes que los porteños. Está bien que hacen el cortecito de la tarde, ¿no? Pero a las 7 de la mañana ya están como en actividad normal. Nosotros no. Nosotros somos un poco más perezosos acá en la... Claro, el tema es que acá dormimos siesta, profe, y en Buenos Aires no. Le dan corrido hasta. Sí, no, Sí. no. Salvo que te puedas quedar dormido arriba del colectivo un rato o algo por el estilo, pero no. No da. Eh, igual, sí, me gusta más la vida de ustedes, ¿eh? A mí no tendría tanto inconveniente, me parece, ¿no? Arrancar ahí tempranito y después hacer un cortecito.
¿Cómo les ha ido con el casito? Bien, profe. ¿Todo bien? Buenísimo. Eso parece. ¿No? Ahí, bueno, ahí que estamos. Mientras que yo voy mirando ahí si entra alguno más, vayamos trabajándolo. Acá los invito a que lo pongamos en común y lo vamos analizando. Eh, la situación de hecho, bueno, nada, estaba un poco adaptada, pero estaba inspirada en un caso real. Creo que alguno lo detectó. ¿Augusto me había dicho? No me acuerdo quién me había... No, yo no. Alguien me había, Nahuel, pues, o Kebel, alguien me había tirado el dato porque estaba ahí está cargado, ahí lo tienen en el campus, en realidad el fallo. No me acuerdo quién me lo había comentado. Ahora después igual ahora se los muestro, y no se los advertí en forma originaria, nada, para que buscaran un poco de ustedes en función de ustedes mismos, digamos, y después lo vemos cómo lo analizó la jurisprudencia. Y del otro día subí el que estuvieron trabajando con Pedro, de ver de seguridad, el tema de la carecita, que también estaba inspirado en un supuesto jurisprudencial. Ese lo puse en la carpeta del caso, digamos. El otro tiene en bibliografía, tiene un compendito de jurisprudencia. Bueno, ¿cuál era la situación? Empecemos por la situación de hecho y después empezamos el análisis. Alguno que se anime a relatar un poco de qué se trataba el caso. Actívense ahí, denle al micrófono, que no pasa nada. Bueno, ahí Pía me está alentando, así que yo no tengo problema en hablar. Muy bien. No, Ahí me contestó que, perdón. ¿Lo leo el caso o No, cómo? contalo, Augusto, contalo vos sí. Sí, Todos, bueno. todos lo trabajamos, así que estamos todos al tanto. No, es sobre una empresa constructora que inicia un emprendimiento, no me acuerdo cómo se llama, en el que en el sitio web se ofertaba que iba a tener una pileta de natación, creo, no sé si olímpica, o una pileta de natación, no me acuerdo. No, tanto como olímpica no Y creo. Natalia, como capaz que seducida por la oferta del sitio web, va a ver el emprendimiento, va a ver la construcción, y cuando llega nota que el espacio donde iba a estar la pileta, se hizo todo un garage, creo, un guardacoches. Bajo la excusa de que los gatos de la pileta eran muy elevados y el guardacoche era como una fuente de ingreso extra, digamos. Y después te pedía hacer la denuncia ante la Secretaría del Consumidor y, bueno, redactar la denuncia, y como un segundo punto era más o menos como de desarrollar una relación que se da entre la ley de consumidor, la ley de la 22802, creo, y así. Bien. Buenísimo, ahí estábamos entonces. Bien. ¿Qué encontraron? No cómo resolvieron el caso, digamos, ¿qué les resultó? ¿Por dónde lo enfocaron? ¿Qué fue lo primero que les surgió antes de empezar a estudiarlo o empezar a escribirlo? ¿Qué se imaginaron como situación antes de estudiarla? Lo primero que hice fue ver si había un proveedor, si había un eventual consumidor. Muy bien. Y ver si encajaba o no en la ley, o sea, en el marco de la defensa del consumidor. Eso en principio. Perfecto. A ver qué normativa aplicaba. Perfecto. Y Exactamente eso es lo que hay que hacer. Digamos, porque tenemos después en la profesión, por ahí nos pasa un poco menos, pero cuando estamos estudiando tenemos como una cosa muy intuitiva y de entusiasmo que... Dar por sentado que es. Exactamente. Damos por sentado que todo el mundo gira alrededor de lo que nosotros estamos mirando en ese momento. Y
la realidad es realidad y nosotros encuadramos la realidad. Parte de nuestra función como operadores jurídicos es hacer los encuadres. Entonces, primero hay que encuadrar. Digamos, no podemos empezar. Yo creo que esto lo ven más en, no sé cómo lo estudiaron ustedes, pero ¿ustedes ya penal vieron? Sí. Bueno, y ¿Cómo? ¿vieron teoría del delito dentro de penal? Acción típica, Sí. jurídica, culpable, punible. Sí. ¿Lo ven? Sí, profe, sí. Profe, Bueno, disculpe, cada vez que disculpe que analizamos le un caso, interrumpa. sí, ¿Puede ser que yo haya preparado un trabajo distinto? y puede ser, no sé, aquí no lo Uno estoy todavía. uno de Musimundo me tocó a mí, uno de un televisor, una ¿De oferta un qué? Yo telefónica, no te escucho. de, ¿De un? de una oferta telefónica por un televisor. Pero sí, está bien, no Sí, te a da mí también. problema. Bueno, Ah, tienen resuelto uno posterior. Porque lo que ocurrió es lo siguiente, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un viernes que no tuvimos clase, que yo no había advertido el 4 de septiembre, que era inhábil? sí. Entonces, hicimos un corrimiento y quedó el caso que teníamos así previsto, lo pasamos. Así que ustedes quizá lo habían bajado anticipadamente. Claro, eso. No lo bajaron ahora del campus, no se hagan problema. Yo se los habilito el campus, ahora lo modifico para que puedan hacer y cargarlo. ¿Está bien? Pero ya tienen Bueno, hecho. gracias. No, porque yo no lo advertí, perdón, no. Me Ya, parecía que estaban hablando de otra cosa que nada que ver. claro, no. A mí la verdad que no se me ocurre, sinceramente no tuve en miras esa posibilidad de que alguien hubiera bajado anticipadamente el caso y lo hubiera dejado ahí. El que tienen ahora cargado en el campus para hoy es el que estábamos hablando de esta situación de inmobiliario. El de Muchimundo creo que era, ¿no? Sí, Muchimundo. Claro, Bueno, tal ese cual. quedó, me parece que no sé si es el último o el anteúltimo. Porque bueno, pero fue esta reorganización en función de mi no advertencia respecto del 4 de septiembre, nos obligó a reorganizar el cronograma. Pero no se da problema, yo lo abro y ustedes lo van a poder cargar. Bien. Entonces ahí teníamos que lo primero que tenemos que hacer, les decía, así como en el derecho penal, no nos ponemos a analizar de una si hay un supuesto de inimputabilidad. Empezamos por si hay acción o no hay acción. O sea, ¿qué me importa? Si el sujeto obró o no obró con un marco de reprochabilidad, si llego a la conclusión de que lo que pasó es que lo empujaron y que cuando lo empujaron rompió una vidriera. No tiene sentido analizar el marco de la actitud del sujeto para discernir el alcance de los... No tiene. ¿Tá? Bueno, acá lo mismo. Si esta relación no encuadra en una relación de consumo, ¿para qué nos vamos a estar molestando en analizar un montón de aspectos que no van a encuadrar luego, ¿sí? Así que, muy bien ahí, Steffi, la primera idea es esta, analizar si estamos o no estamos dentro de una relación de consumo. ¿Y estamos? Sí. Sí, pero Sí, bien, ¿por qué? Profe, ¿Por qué? hola. ¿Por qué? Sí, Bernice. Yo entendí que sí, que era una relación de consumo porque hay una oferta a una persona indeterminada. No sé si está bien. A ver, ¿por qué? Porque una oferta a una persona indeterminada, y eso haría que la relación que eso constituiría una relación de consumo. Yo digo porque le hizo a través de la publicidad y aceptó la oferta a través de eso, de lo que, de lo que se proyectó en la publicidad. Pero no sé si lo entendí bien. A ver, ¿y qué opina el resto? Pensemos entre todos ahí que Por ahí la primera, ¿cómo anda, tienen ahí. profe? ¿Cómo está? Por ahí, seguir la línea que dijo la primera compañera, creo que era Steph, identificar sujetos.
de una relación de consumo. Bien, Y después pasar a los elementos bien, del ahí contrato le está propiamente, diciendo Manuela también. contrato de consumo, y ver cómo opera la oferta en los contratos de consumo y sus consecuencias. Como Claro, advertimos, pero y ella dijo que la oferta, la publicidad, bueno, en fin, en la ley, la 24240, puntualmente dice que cuando la publicidad ha llegado, o sea, es de público conocimiento, y ha sido receptada por los sujetos, en este caso los eventuales consumidores, ya es vinculante. Y si es vinculante, produce efectos. Entonces ya tenemos el encaje jurídico, la relación de consumo, el marco, y después vamos al contrato, analizamos los elementos, y en este caso la oferta y la publicidad están relacionadas y producen los efectos. Y bueno, después tenemos que ver, bien. en mi caso yo lo analicé así, una vez determinado eso, ante qué órgano tengo que proceder para demandar. Y me metí en la paginita de la Defensa del Consumidor y vi que había un par de formularios, bajé el formulario para no hacerlo tan extenso e inventar datos, fui puntualmente a la parte en la que había que describir el reclamo. Y bueno, después no sé, Genial, muy bueno. en eso sí tengo dudas, que es que leí en el artículo 47 de la ley, ahora no me acuerdo puntualmente qué decía y no la tengo la ley acá, pero las sanciones que le corresponden a la empresa, que en este caso hizo una publicidad que es engañosa. Y bueno, pedí que sea sancionada Bueno. Sin perjuicio de las otras acciones que corresponderían según el caso. O sea, hice la reserva de que podría... Ahí después se analiza. ¿Cómo? Bien, ahora analizamos la parte, ahora Más o nos menos ponemos, después nos así, metemos en el aspecto sancional. ¿Perdona? Sí, más o menos así me pareció hacer, no sé si está bien o no. Perfecto. Está bueno, está muy bueno. Volvamos entonces a lo que, Bernice, ¿no? De las que estabas proponiendo antes, lo de la publicidad, lo de la oferta. Sí, sí. Bien. Sí, lo que estás planteando, lo estás planteando la oferta de unas relaciones de consumo porque se dirigió una oferta al público en general, o el hecho de que la relación sea de consumo hace que la oferta dirigida al público en general sea vinculante. Lo segundo. ¿Me seguís? ¿Bernice? Sí. Entonces, vos no calificás a la relación de consumo porque existe una oferta dirigida al público en general, porque si no, siempre que hay oferta dirigida al público en general, habría relación de consumo. Y la relación de consumo Claro. no se define por la existencia de una oferta dirigida al público en general. Si hay relación de consumo, las ofertas dirigidas al público en general son vinculantes. Pero lo primero que tenés que determinar es si hay o no hay relación de consumo. ¿Y cómo se define si existe una relación o no relación de consumo? Por los por los sujetos. Por los sujetos. ¿Está? O sea, lo que tenés que mirar es si hay un sujeto proveedor y un sujeto consumidor. Y después aplicás toda la reglamentación. Dado que exista un consumidor y un proveedor, ahora vamos a ver, ¿hubo una oferta dirigida al público en general? Bueno, listo, esa oferta es vinculante. Si hubiéramos llegado a la conclusión de que no había, la oferta dirigida al público en general no sería vinculante, ¿verdad? Porque aplicaríamos los principios generales del Código Civil y Comercial y no los particulares del Estatuto de Defensa del Consumidor. Gracias. Y bueno, ¿por qué acá? Sí, Berni, perdona. No, que gracias. No, por favor, no te... acá, ¿encontramos consumidor y proveedor y consumidor? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Quién sería proveedor y por qué? Proveedor sería empresa bienes raíces y el consumidor sería, el eventual consumidor sería Natalia. Bien, ¿y por qué por qué lo considerás, Nahuel, como proveedor a bienes raíces? A Nahuel o a cualquier, no, a todos. Porque es una empresa que actúa profesionalmente, o sea, Claro. vende inmuebles y, claro. Se dedica a la Ofrece.
En ese Por el caso, artículo 2 de la ley. Claro, y ahí entonces, como, usando el artículo 2, ¿cómo lo propondrías, Kevin? No, eso que estaban diciendo los compañeros. ¿Ofrece? Justamente, claro, ofrece ¿Bienes? bienes o servicios de manera profesional. ¿De manera profesional? ¿A quién? A consumidores finales A consumidores o su usuarios. grupo. Yo puse que... Determinados. Claro. Yo en las pretensiones puse que se tenga por admitida la denuncia en virtud de existir una relación de consumo, artículo número 3, Claro. en virtud de existir un proveedor, artículo número 2, y un consumidor final, artículo número 1. Exacto, eso es lo que tenemos que hacer. Si empezamos por eso, porque si no, no tenemos el encuadre. ¿tá? Piénsenlo también ahora en la zona, nosotros la semana que viene vamos a tener un caso en situación de parcial, lo que tenemos que empezar por ahí. Empecemos a mirar si existe o no existe y explicar por qué. No podemos decir, en el presente caso se da una relación de consumo, no, hay que explicarse por qué. La relación digamos, lo mismo que si vamos a llegar a la conclusión de que hay contrato, ¿no? Fuera del de consumo. Digo, si yo digo, no, en este caso se celebró un contrato, bueno, expliquemos por qué se celebró un contrato. ¿no? Entonces, punto 1, encontramos que esta situación encuadra en la defensa del consumidor en virtud de que existe un proveedor, sujeto que profesionalmente se dedica a ofrecer bienes o servicios a consumidores o usuarios, y un consumidor, y acá, ¿por qué a Natalia la ponemos en el rol de consumidora? ¿De ahí se les ocurre por qué? Porque adquiere la unidad funcional para ella. Sí, la empresa también adquiere las cosas para ella. No, también está determinado en la ley, estaba buscando el artículo. Tiene un interés ella, pero... Sí, todos tenemos un interés cuando celebramos un contrato. Claro, en ese caso sí, pero... A ver, ¿para qué? Puede ser también que ella, al ser... Estaba bien lo que está... Perdón, sí, pasa que el artículo donde lo saqué es justamente el que te habilita después la legitimación para poder demandar. Sí, yo también estoy buscando. Era... No nos sofistiquen tanto porque todavía no entramos ni siquiera en el plano de las responsabilidades ni de nada. Estamos en lo más básico, que es decidir si estamos frente a una relación de consumo o no. Olvídense. Porque la adquiere en beneficio propio, puede ser, o de su grupo familiar. Natalia es consumidora porque lo adquiere para consumo final. No tiene fines comerciales. Claro. No lo adquiere para integrarlo en un proceso productivo, sino que lo está adquiriendo para su uso personal o de su grupo familiar o social. Eso es lo que lo define a Natalia como... Artículo 1, sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque que uno lo adquiere para sí, o sea, sí. A ver, pensemos que saquemos un inmueble, una sociedad anónima compra un inmueble en un parque industrial, para una actividad, para el desarrollo de una actividad industrial. O distinto que fuera, por ejemplo, ella fuera dueña de una inmobiliaria y lo compra como inversión, bueno, en ese caso directamente no tenemos la relación de consumo. Bueno, ahí no, lo que pasa es que la inmobiliaria no compra. Las inmobiliarias no intermedian entre la oferta y la demanda, pero... Bueno, que lo compre por otro fin que no sea para el uso personal ni sí, lo que pasa es que en el ámbito inmobiliario es difícil. En otras normas... Es un tema bastante controversial. No nos vamos a meter en eso porque el que no lo compra para vivienda lo compraría como inversión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es difícil de pensar el inmueble como unidad productiva, como incluido dentro de un proceso productivo. Es más compleja la situación, es un poco más difícil de ver la situación. Yo compro un camión, un tractor, y lo meto en una actividad productiva. El inmueble, como que es difícil ver al inmueble accediendo a una actividad, pero o sea que ahí no habría importa. que analizar pormenorizadamente el caso en concreto, eventualmente. Sí, a ver si desde si se admite esa hipótesis de que el inmueble integre una actividad productiva. Esto viene de un arraigo muy anterior que tenía que ver con que no se podía entender a los inmuebles como accesorios. De hecho, por ejemplo, los inmuebles no integran el fondo de comercio, porque lo visualizamos como algo que tienen tanta entidad per se
que no lo podemos alinear como circunscriptos a una determinada actividad. Pero nada, eso es una particularidad del inmueble, no de la relación de consumo, de lo que estamos analizando nosotros. Esto lo podríamos pensar como cualquier otro bien que se hubiera adquirido. ¿Está bien? O sea que acá, si no se está integrando en un proceso productivo, damos por sentado que tiene un objeto de consumo. Bien, ahí entonces tenemos establecido que hay una relación de consumo y ¿hay contrato de consumo? No. Ahora no me acuerdo yo si llegó a comprarlo o no llegó a comprarlo, no me acuerdo cómo fue la situación. No llegó a comprarlo. En este caso no, porque en el antecedente jurisprudencial sí. Por eso dudé de la situación. No me acordaba si lo habíamos modificado o no ese punto. Bien, entonces no se da contrato de consumo en virtud de qué es lo que no hubo. Adquiere el bien como consumidor final. Ajá. ¿Y la relación de consumo se puede dar sin contrato de consumo? Sí. Sí, porque ¿qué es la relación de consumo? ¿Cómo se define la relación de consumo? Un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico. No ¿Y qué no exige que ese vínculo jurídico sea de qué naturaleza? ¿Patrimonial? Contractual. O sea, que podemos encontrar que el vínculo jurídico es el género, la relación de consumo, perdón, es un género del cual el contrato de consumo es una subespecie. ¿Está bien? Porque si hay un contrato de consumo, el contrato de consumo es un vínculo jurídico, es un vínculo. Sí. O sea, que todos los contratos de consumo son relaciones de consumo. Pero no todas las relaciones. Y a la inversa, no todas las relaciones de consumo. Exactamente. Hay relaciones de consumo que no llegaron a forjarse en un contrato de consumo. Estamos en la etapa preparatoria, por ejemplo. O simplemente no se da. Se da como un efecto publicitario meramente. Bueno, lo vamos a ver más adelante, cuando en el caso del trato digno o del deber de seguridad. Por ejemplo, una persona que se daña con una escalera mecánica en un centro de compras. Hay relación de consumo, no hay contrato de consumo. Sí, hay un montón de situaciones donde estamos en el espectro jurídico de la relación de consumo, aunque no se dé un contrato de consumo en sentido técnico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Buenísimo. Bien, entonces acá llegamos a que tenemos una relación de consumo. En virtud de esto, lo que encontramos es una afectación y en qué se produce la afectación. ¿Cuál es el problema que se suscita en esta relación de consumo? ¿Una oferta engañosa? Una publicidad engañosa, una oferta engañosa, podemos pensarlo de las dos maneras. Y esto está regulado. Sí, en el artículo 4. Artículo 4. En el artículo 4, bien. En el artículo 4, ¿en relación a qué? Deber de información del proveedor. El deber de información, bien. Profe. Sí, diga. Disculpame que justo te moleste, porque justo cuando estamos haciendo acá con un compañero el trabajo, él mencionó el artículo 4. Y yo me llamó mucha atención por el hecho de que en el sitio web te da la información, que capaz que te dice, mira, la pileta va a ser esta profundidad, este largo, todo eso. El problema es entre lo ofertado y después lo que se ha hecho. O sea, no sé si yo creo que en un caso de eso fue el artículo 1101 del Código Civil Comercial, profesor. Ay, no se escuchó eso. El artículo 1101 del Código Civil Comercial. Contanos, ¿por qué lo pensaste ahí, Juliano? Yo en el trabajo que hice, porque yo hice el otro, que también hay un tipo de publicidad engañosa. Y el 1101 dice que está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas de tal naturaleza que induzcan o pueden inducir error al consumidor. Es lo relativo a las relaciones de consumo. Perfecto.
Y Pero después no, está el 1111, que también tiene que informar el derecho que tiene el consumidor de la revocación, de la aceptación de la oferta, en el caso de no mayor de 10 días. Todo eso. está bien. Augusto, vos por qué no lo... a ver, la publicidad, vos, Augusto, lo proponías directamente de la publicidad, digamos, no lo visualizabas desde la información. Claro, a ver, ¿cómo lo miraba yo? No, La está bien, información... pero tratemos de pensar juntos, está perfecto, Sí. Está bien el encuadre, pero pensemos, acá los invito para que podamos estructurar la idea genérica del sistema. Nosotros sabemos que vamos con una idea bien genérica, estamos dentro del universo de lo que es el derecho constitucional económico, que regula las relaciones del mercado. Y ahí podemos pensar las relaciones del mercado en distintas situaciones. El mercado en sí mismo, pensar la competencia, los sujetos que intervienen en el mercado como competidores, la lealtad comercial, y las relaciones de estos sujetos que intervienen en el mercado con los que consumen, relaciones de consumo. Hasta ahí estamos, ese sería el marco genérico. Dentro de lo que es la esfera del consumo, está soportada sobre 4 pilares básicos. ¿Sí? La estructura del derecho del consumo se cimienta sobre los 4 pilares que sostienen desde la Constitución Nacional al derecho de los consumidores, que es el deber de información, la libertad contractual, el deber de seguridad y el trato digno. Estos son los 4 pilares sobre los que se cimienta el derecho de los consumos. Todo lo que se deriva a partir de ahí, todo lo que encontremos se deriva de esos principios. O sea, porque esos son los principios de los cuales se sostiene. Entonces, uno de los principios... Disculpe, ¿puede volver a decir los principios? Que no los escuché bien. Dale. Son los que están en la Constitución Nacional, igual yo se los repito, ¿no? Obviamente, pero es el deber de información, deber de seguridad, trato digno y libertad de contratación. Gracias. ¿Estamos bien? Entonces, todo lo que sigue a partir de esto es el desarrollo, todo lo que empieza, todo lo que encontremos en el ámbito de la ley y demás, es el desarrollo de estos principios. Entonces, pensemos en uno, por ejemplo, la libertad contractual. La libertad contractual es que el consumidor no se vea compelido a contratar, o que no esté afectada su posibilidad de decisión acerca de contratar o no contratar. ¿Dónde lo encontramos desarrollado esta figura? ¿Dónde la encontramos desarrollada? En la venta domiciliaria. En la venta domiciliaria lo que encontramos es que el sujeto, a los que estuvieron trabajándolo, ahí lo habrán visualizado más, el sujeto lo que le pasa es que le irrumpieron en su ámbito y por ahí no supo sacárselo de encima. Y no tenía mucha gana o no le servía. Entonces ahí está regulada la posibilidad de salirse de esa relación contractual. El trato digno lo tenemos regulado en el artículo 8 bis, bueno, reproducido también, ¿verdad? Tenemos el Código Civil y Comercial, etcétera, tenemos regulado el trato digno, desarrollado el principio del trato digno. El deber de información lo tenemos desarrollado a partir del artículo 4, etcétera. El deber de seguridad en los artículos 5, los artículos 6, en las responsabilidades emergentes del daño, del artículo 40, etc. ¿Se puede encuadrar también ahora, el artículo 1 de la ley de lealtad comercial, de defensa de la competencia? Porque ¿en qué sentido? Bienes Constructores estaba ofreciendo una pileta y el edificio. Y después... Pero para, Luciana, para, porque está haciendo... ahora te lo voy a dejar, pero bancame un segundito para terminar de encuadrar. Quiero encuadrar dentro del sistema, no salirme del sistema por ahora. Después vamos a la lealtad comercial y la defensa de la competencia. Pero dentro del sistema, la publicidad está regulada. Dentro del sistema consumeril, no fuera del sistema consumeril. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La tenemos en el artículo 8. ¿Estamos de acuerdo a la mencionada la publicidad? Sí, profe. ¿Sí? Y
¿A qué apunta esa publicidad? ¿Qué es lo que se dice de esa publicidad? ¿Qué es lo que regula el artículo 8 en relación a la publicidad? Que Es obliga a los vinculante, que clientes. todo lo que figura ahí obliga a los frentes. Que integra el contrato. Integra el contrato, o sea, es parte integrativa del contrato. ¿Y por qué es parte integrativa del contrato? Porque es uno de los efectos de la publicidad. Bueno, digamos. está bien, pero Además ¿por que qué? Tiene una genera expectativa en el consumidor. Claro, genera una expectativa. Porque entonces el consumidor decide contratar en función de qué. De la publicidad. De lo que le ofrecieron. Claro, de lo que le Porque ofrecieron. ¿qué se supone que le provee la publicidad al consumidor? Información cierta y clara. Información. Entonces, la publicidad, la regulación de la publicidad es una derivación del deber de información. ¿Lo visualizás ahí, Augusto? Sí, obvio. El problema no está ahí. Por eso es que va atado, digamos, porque hay un deber de información, entonces, ¿qué tenés que hacer? Si utilizás publicidad, la publicidad tiene que ser un modo idóneo de información en los términos del artículo 4. ¿Ah? Ahí es que los linkeamos, digamos, porque la publicidad per se, si no, no tendría sentido. ¿Lo comparten? Sí. Yo cuando hice el encuadre, lo encuadré primero en el artículo 42 de la Constitución Nacional, después en el 4 y 8 de la 24240, y después en el 11 del régimen de lealtad comercial que habla de la publicidad engañosa. De la publicidad, perfecto. Ahora vamos a analizar el otro aspecto. Por eso les decía, tenemos un sistema macro que es el derecho constitucional económico. El derecho constitucional económico no se reduce al derecho de los consumidores. El derecho de los consumidores es un espacio dentro del derecho macro que es el derecho constitucional económico. Ese derecho constitucional económico se integra con defensa de la competencia, lealtad comercial y defensa de los consumidores. Son como tres ejidos que se interrelacionan entre sí y constituyen un todo que es el derecho constitucional económico. Nosotros ahora lo estamos analizando desde uno de esos tres aspectos, el derecho de los consumidores. Después nos vamos a ir a jugar un poco por los otros dos para ver cómo la publicidad en cada sistema tiene una finalidad diferente. La regulación de la publicidad me refiero, ¿no? Entonces, acá lo estamos, por eso digo que no quería salirme de este microsistema, porque en el microsistema consumeril la publicidad se vincula con la información. Es la posibilidad que tiene el consumidor de conocer acerca de los bienes o servicios que está adquiriendo. Por eso esa publicidad no puede ser engañosa, no puede ser distorsiva, no tiene que... ¿sí? Hasta ahí, perdón que voy a admitir que le tengo a Bárbara, fuera pobre. Bien, ¿hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Buenísimo, y entonces tendríamos que acá, el resto, porque yo hablo con los que me hablan, pero el resto están invitados, ¿eh? No tenía la misma duda que Augusto, pero ahora ya está, ya entendí. Buenísimo, buenísimo. No, igual no se preocupen, digamos, la idea es que los pensemos antes y que los desarrollemos acá, que este sea un espacio para reflexionar entre todos. Por eso siempre les insistí, es lo que les estamos pidiendo en el planteo del caso es que lo estructuren, que se lo estructuren en la cabeza y los puedan plasmar, esquematizar en un escrito. Pero la idea del análisis, del desarrollo, qué sé yo, es este encuentro. Entonces, profe, dígame. Como modo de cierre de este apéndice, sería que el 4 y el 8 se tienen como que leer en conjunto, entonces. Sí. Listo. El 8 como una derivación del 4, te diría. Listo, genial, listo. Claro. Es como si vos encontraras, el 32 lo vas a encontrar derivado de la libertad de contratar. Hay algunos aspectos del trato digno que son derivaciones del principio del trato digno. Pero por eso los involucramos. Bien, ahora sí, nos pasamos a
a la esfera. A partir de esta situación podemos pensar en el ámbito de la publicidad. La publicidad la tenemos como parte integrativa de la oferta, o por parte integrativa del contrato, en virtud de que el consumidor se acerca y confía en que esas son las características del bien o servicio que está adquiriendo. Pensemos esta misma situación desde las otras esferas del derecho constitucional y económico. Y ahí pensamos un poco en la interrelación. ¿Se acuerdan que la 24240 propone una integración normativa entre la Ley de Defensa de la Competencia, la lealtad comercial, que ahora lo tenemos regulado en el decreto, en un decreto ley, perdón, no un decreto ley, en un DNU lo teníamos en un decreto ley, y ahora a partir del año pasado está regulado a través del DNU 274 del año 2019, y la 2556 de lealtad comercial y la 2440, digamos, como esquema, ¿no? Legales. ¿Qué es lo que procuran? ¿Cuál es el ámbito protectorio o regulatorio de cada una de esas estructuras? ¿Qué regula? Uno lo estuvimos viendo bastante. La de defensa de los consumidores, obviamente mira la relación entre los que son productores de bienes o servicios y los que consumen esos bienes o servicios. Hasta ahí estamos, en ese no tenemos mayor dificultad, ¿verdad? No. Bien. ¿Qué pasa con el de la competencia? ¿Cuál es el ámbito de regulación de la competencia? Protege el mercado. Que protege el mercado, bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar o qué es lo que queremos provocar desde la defensa de la competencia? Posiciones dominantes. Las posiciones de dominio, bien. ¿Y por qué queremos evitar las posiciones de dominio? Porque perjudican a los otros. Para que haya igualdad. Para que no haya monopolios. ¿Y por qué no queremos que haya monopolios? Porque el consumidor, si no tiene opción, siempre va a tener que ir. Porque son abusivos. Lo está llevando al consumidor y no. Lo tenés que pensar desde el mercado. Acá lo que se procura es proteger desde el mercado. Para que no haya una posición dominante de un grupo. ¿Y cuál sería el problema de la posición de dominio? La concentración. Lo que no se entiende que el mercado funciona mejor o se optimiza el funcionamiento del mercado cuando muchos competidores intervienen en el mercado, porque la competencia, por eso se llama defensa de la competencia, la competencia es lo que genera mejores condiciones en el mercado. En la medida en que concentramos el mercado en un segmento muy reducido, en vez de funcionar las reglas del mercado, oferta y demanda, funciona el imperativo del que tiene el poder de tomar las decisiones. ¿Está bien? En la medida que vos tenés muchos competidores, las reglas las pone más el mercado que vos. Vos te tenés que adaptar al mercado. O sea, vos podés poner reglas ridículas, pero no te vas a salir del mercado. No, que no es lo mismo integrar el mercado que ser el mercado. Si no existiera la competencia... Claro, exactamente, bien. Está buena, me gustó, interesante la distinción. Bien, entonces ahí teníamos esto. Desde esa perspectiva, ahora vamos a tratar de visualizar cómo impacta la publicidad. ¿Está bien? Vayamos un segundo a la lealtad comercial. ¿De qué se trata la lealtad comercial? Hoy regulada, o sea, que ayer lo estábamos hablando con Augusto, quedó Augusto, era como lo estábamos, a Juan Pablo hablé ayer, Augusto, el tema este de la... Me parece que con Clevel. Yo no, profe, yo la verdad que ni idea. No, alguien me preguntó, ¿con quién estuve hablando? No, profe, yo le había preguntado ayer, con Kevin, al final del contrato. Bueno, sí, exacto, ahí me acordé. Sí, quedó nada. La bicameral, sí. Quedó en el limbo del no tratamiento posterior. Así que lo tenemos como ordenamiento vigente. La ley de lealtad comercial era un decreto ley del año 1903, fue derogada en abril del 19 por un DNU
ese DNU no fue observado por el Congreso, con lo cual tiene vigencia. Bien, perdón, entonces la lealtad comercial, ¿cuál es el ámbito que alguno estaba hablando y yo me acordé de esto y interrumpí, perdón? Regula las relaciones entre los proveedores, entre los diferentes proveedores. Las relaciones comerciales. Entre los que serían los comerciantes, o empresarios, lo podemos pensar hoy, los sujetos que intervienen en el mercado como proveedores de bienes o servicios. ¿Sí? ¿Por qué le interesa al sistema regular esto? ¿Se les ocurre? A mí me pasó que con el caso yo dije, y no es lo mismo que dos empresas constructoras me ofrezcan uno con pileta y uno sin pileta, porque voy a optar por la que tiene pileta, y después resulta que no me ofrece pileta, me ofrecía lo mismo que el otro. Ajá. Entonces a la hora de la publicidad, lo que ofrezca el proveedor, la empresa o los comerciantes, sería desleal que uno te diga una cosa y después te ofrezca lo mismo que la otra en realidad. No sé. Pero, profe, ¿podemos volver a eso que usted preguntó de por qué le interesa al sistema regularlo? ¿Se te ocurre por qué? Y no sé, es un poco lo que veníamos hablando previamente. Porque claro, el artículo 3 Dale, de la defensa del consumidor habla justamente de la integración de estas dos leyes que estamos hablando últimamente. Claro. Pero yo lo que digo es, ¿por qué crees, Nahuel, que el sistema legal se intromete en cómo son los vínculos entre los distintos sujetos que intervienen en el mercado? Porque en las relaciones con el consumidor sabemos que es porque entiende que el consumidor está en una situación de desventaja, de inferioridad en las aptitudes negociales, de necesidad de consumo, que lidia con otro sujeto que está hiperprofesionalizado. Ahí notamos por qué es necesaria la regulación de las relaciones entre los consumidores y los proveedores. Ahora, entre los proveedores, ¿por qué al sistema le interesaría meterse en ese vínculo? Y ahí tenemos que volver a pensarlo desde... Sí, dale. Que tiene que ver con una cuestión de simplificar y dinamizar el comercio y de que no haya abusos. Sí, porque en definitiva es esa deslealtad comercial, ¿dónde termina irrumpiendo? ¿Qué termina afectando? Por un lado a la competencia, por el otro lado a los consumidores. Si nosotros digamos que el mercado trata de ser óptimo, intenta ser óptimo, quiere decir esto que sea totalmente transparente, que muchos sujetos intervengan, que todos tengan más o menos un determinado nivel de poder que sea estable, que no pueda dispararlo, que no someta a otros, que nadie tenga un gran poder dentro del sistema, etc. Si un sujeto, o sea, ¿qué es lo que impulsaría desde esa idea a que un sujeto venda más o tenga digamos, la gente, que los consumidores definamos que queremos ir a consumir este producto o ese servicio y no el del competidor? Sería el esfuerzo que propone el proveedor en ofrecer mejores bienes o servicios, o mejor optimizar los costos de los bienes y servicios que propone. Digamos, profesionalizándose, proponiendo mejores condiciones en cualquier aspecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto alienta o desalienta la competencia? La alienta. Alienta la competencia, porque queremos ser cada vez mejores en lo que estamos haciendo. Sí, siempre se dice que compite con la calidad y no con el precio. Con el precio también. Si yo logro optimizar los recursos de manera tal de seguir proveyendo
un bien de excelencia y reduzco costos, es bienvenido en el mercado, porque eso alienta también la competencia. Pero lo que distorsiona todo esto es si yo logro insertar más bienes en el mercado, no optimizando, sino mintiendo. Entonces, si yo digo que mi edificio tiene pileta y el edificio que están construyendo al lado reconoce que no tiene pileta, pero yo digo que tengo pileta, pero no la tengo, y a igual precio te compras el que tiene pileta, pero en realidad no la tiene. Entonces estoy distorsionando las reglas del mercado, estoy captando oferentes dentro del mercado, consumo dentro del mercado, pero no lo estoy haciendo desde una práctica leal, lo estoy haciendo deslealmente, y esto afecta a la competencia. Claro, ya los capta de manera que cuando vayan, por más que le digan que no tiene pileta, hasta los pueden convencer con estrategias de venta y terminar vendiéndole igual el lugar. O sea, no te seguí, Estefi, ahí claro, me perdí. Uno dice que no tiene pileta, el otro dice que tiene pileta, uno miente, el otro no miente. Igualmente, sí, cuando vayan al que mienta, lo pueden terminar convenciendo incluso, pues ya lo tienen captado, con la publicidad. Sí, claro. Está bien. El convocar mediante una falsa, convocar falsamente a un espacio, ¿sí? Ya tenés el cliente ingresando en tu lugar. Ya está. Sí, por eso la publicidad no puede ser engañosa, perciba, etc. Bien, pero ven cómo está pensado desde dos aspectos diferentes. Uno, el plano de la lealtad comercial lo que busca es que los sujetos que intervienen como proveedores actúen lealmente en el sentido de que lo que logren como segmento del mercado, lo logren en un plano de sinceridad, en un plano de optimizar. Vos lo pensás en términos de un juego, es como que está reglamentado, cada cual tiene un rol y hay reglas con las cuales te tenés que comportar. Exacto. Por eso lo interviene el Estado. ¿Y por qué lo interviene el Estado? Porque justamente esto impacta en el mercado, y el mercado es el ámbito donde los sujetos proveemos bienes y servicios y adquirimos los bienes y servicios que hacen a la satisfacción de nuestras necesidades, en tanto tal merece tutela jurídica y está regulado como derecho constitucional económico en los artículos 42 siguientes de la Constitución Nacional. ¿Tá? O sea que siempre lo pueden pensar desde ese cono, digamos, que irradia distintas regulaciones. Bien, volvamos a nuestro caso. Entonces acá tenemos que esta publicidad afecta de dos maneras diferentes. Por un lado, afecta ¿a quién? A la competencia. A la competencia. A los consumidores. Y a los consumidores. ¿Está bien? Entonces lo podemos pensar desde dos aspectos diferentes. Y esto es importante que lo hayan visualizado, porque los órganos de aplicación del sistema son distintos. Sistema de defensa de la competencia lo regula la defensa de la competencia, la lealtad comercial, la Secretaría de Comercio, y lo de defensa de los consumidores, la defensa de los consumidores. Claro, eso es lo que me pasaba en el caso, que viste, cuando te explicaba paso a paso cómo una vez que hice el encaje jurídico y demás, a dónde tengo que ir a efectuar la demanda. No cualquier órgano era competente en eso. Entonces, en ese caso tenía la duda de si tenía que ir a defensa al consumidor o al otro. Pero en ese caso tendría que ir el que compite con depende del rol donde estés ubicado. Si vos sos un comerciante. Sos comerciante que competís con bienes raíces, tendrías que ir a defensa de la competencia. A la lealtad comercial. Claro, depende del rol que te toque como abogado, están interviniendo, vas a hacer una actitud totalmente diferente. Si soy el abogado del adquirente, defensa de la competencia. En este caso era Natalia, por eso estaba bien que fui a defensa del consumidor, pero pensado de otro ángulo, que no lo había pensado, ahora lo entiendo mejor. No, de hecho, después se los muestro el fallo que es bastante parecido a la situación, ahora se los muestro. Se resuelve desde lealtad comercial, lo resuelve la Secretaría de Comercio en función de lealtad comercial, no tuvo nada que ver. Llegó a lealtad comercial en función de que le giró las actuaciones la Secretaría de Defensa de Consumidores. O sea, un consumidor hizo una denuncia, tramitó su denuncia por la vía de la denuncia del consumidor, punto.
el órgano de aplicación advirtió que esto podía configurar una afectación a la defensa, a la lealtad comercial, entonces giró copia de las actuaciones a la lealtad comercial. Y ahí se aplicó la sanción a la empresa. Yo, profe, apliqué la sanción del 47 nada más. Sí, yo también, pero el que pasa que estaba la pregunta 2, que ahora que toda esta parte no la había entendido bien, o no sabía bien cómo se relacionaba, entonces, como para no poner cualquier pavada, me quedé como... No, por eso, pero vio que les puse ahí, Steffi, que puse que la pregunta 2 la íbamos a trabajar acá. Claro, lo íbamos a hablar en clase. Porque yo la contesté igual a las 2. En la consigna decía que no, así que... Lo que es lealtad comercial lo puse en la 1, igual que lo que es está bien. la defensa de la competencia, y todo lo demás lo... es que no está... Fíjate que el artículo 3 de la 24240 las integra. ¿Sí? Claro, que eso es lo que más o menos contesté en la segunda, que es que el artículo 3, bueno, nada, profe, hable. Está bien, claro, está bien. Pero a mí lo que no me hacía ruido era lo del órgano, decía, no, Natalia no puede ir a defensa de la competencia si ella es consumidora, no tiene nada que ver. Ahora no, cualquiera puede hacer una denuncia, pero digamos, pero no va a encontrar un vínculo directo de afectación, como en el caso de la competencia. O sea, puede ir cualquier persona. Cualquier persona que encuentre, porque son acciones de órbita, son de órbita pública. Entonces, están pensadas en el interés general, no en el interés de un damnificado. ¿Sí? Pero yo le decía, lo que sí quiero que les quede como idea es que lo que los unifica, digamos, porque la pregunta ahí era cómo se vinculan desde el derecho constitucional estas tres esferas. Y lo que tienen que pensar es esto, es el gran marco de todo esto es el mercado. También el espacio económico, si quieren, no sé, eso es lo que todas estas normas, lealtad comercial, competencia y consumidores, regulan la economía. Se vinculan desde la economía. Ahora, dentro de la economía, cada una de ellas pone el foco en distintos ámbitos, pero todas regulan el espacio económico. Son leyes, son todas normas de derecho constitucional económico. Y ahí es donde se vincula. Entonces lo que estamos viendo es cómo funciona el mercado, como totalidad de los mercados, el mercado como globo, competencia, el mercado, relaciones entre los sujetos que proveen, lealtad comercial, mercado, relación proveedor-profesional, proveedor-consumidor, con derecho de los consumidores. ¿Sí? Pero eso es lo que lo unifica como totalidad. No sé si logro... Y se entiende re bien, pero... presentarse como idea, ¿sí? Sí, es como que el derecho constitucional económico está disperso en la legislación y demás, pero tiene su sistematización en el análisis y la interpretación de cada caso en concreto. Sí, lo podrían, si lo quieren, lo pueden pensar paralelo, lo que pasa es que es más difuso, por eso a veces se hace más difícil. Nosotros podemos hablar el artículo 14 que consagra la Constitución Nacional. Me refería a que no está codificado a eso. No, pero digo, si lo piensan en lo constitucional, el artículo 14, ¿qué consagra? ¿Los derechos de qué tipo? Trabajadores. Individuales. De primera los generación. Derechos individuales. Y después tenés cada uno de los derechos individuales en particular. ¿Está bien? La libertad de deambular, la libertad de expresar las ideas por la prensa, de profesar el culto, son subespecies de algo global que llamamos libertades individuales. El artículo 14 bis consagra los derechos sociales. Después tenemos particularidades, los derechos, el acceso a la educación, el acceso a la seguridad social, bla, son subespecies dentro. Bueno, acá podemos pensar lo mismo. Derecho constitucional económico, derecho de tercera generación, lo que quieran como globo, y ahí podemos pensar en subespecies que regulan segmentos más particularizados. Bueno, entonces ahora volviendo al tema de la publicidad y cómo se regula distinto en la Ley de Defensa del Consumidor y la de competencia, tenemos que diferenciar bien que en la de consumidores integra el contrato y es vinculante, y en la otra, en la de competencia, y en la competencia no, en la lealtad comercial, ¿qué es lo que procura? ¿Qué es lo que intenta? Ahí, Kebel lo habías leído, Kebel, ¿que te animás a comentarlo?
¿Cómo, profe? ¿Qué quiere que lea? Vos habías leído lo de la esfera del decreto 274, el artículo 11, con sí, de la publicidad engañosa habla. De la publicidad engañosa. ¿Te animás ahí a comentar un poco cuál es el ámbito? Porque en el artículo 7, el artículo 8 de la 24240 lo identificamos. Integra el deber de información, es lo que hace que el consumidor decida algo. Entonces, ¿y en la de libertad comercial en qué artículo está? En el caso de... En la de libertad comercial. El artículo 5, ¿no es? Dejalo un segundito, Steffi, por favor, a Kevin que lo comente. Claro, yo lo que había estado leyendo, profe, no sé si se escucha bien ahí, investigando un poco, que a partir del 22 de abril de 2019 se publicó el DNU en el boletín oficial, el 274/19, que entre las últimas disposiciones deroga la 22802, y bueno, y lo que hace es establecer un nuevo régimen en materia de lealtad comercial, porque yo estuve leyendo, y como que venía media desactualizada la ley 22802, porque era del año 1983. Entonces el DNU lo que intenta, de cierta manera, es mejorar las condiciones de competitividad, dinamizar y simplificar el comercio, y complementar la Ley de Defensa de la Competencia, la 27442. En el artículo 11 del decreto justamente se refiere a la publicidad engañosa, no lo tengo muy acá a mano, pero ya lo abro, y lo que dice básicamente, puntualmente el artículo 11, bueno, que está prohibido, digamos, la publicidad que induzca a error o engaño a los consumidores o usuarios. Yo lo vinculé por ese lado, por eso el encuadre que hice yo fue primero con el 42 de la Constitución, después con el deber de información y los efectos de la publicidad de la 24240, y finalmente con el artículo 11 de publicidad engañosa del DNU. Ese fue el encuadre que hice yo. ¿Estará bien o no? Perfecto. Y ahora... Yo también hice el mismo encuadre que Kevin, profe. Ahí esperen, yo los voy viendo cuando hablan, les voy dando. Nahuel, decidme, porque empezaron a hablar dos juntos y... Sí, es un lío. No, que adhiero al encuadre que hizo Kevin. También hice el mismo encuadre yo con respecto al caso. Perfecto. Buenísimo. Y no sé si era Rocío o alguien que empezó a hablar y se propusieron, no sé qué. Por mí, Juliano. ¿No se podría sintetizar un poco haciendo aplicación de los artículos del Código Civil y Comercial, que también regulan todo esto? Se ve que hacen extraen un poco de cada normativa, de cada ley, porque acá en el Código Civil y Comercial está todo lo que están diciendo los chicos tal cual. De 1926. Pero no te sé, ¿el artículo 3 de qué decís, Juliano? No, digo los artículos del Código Civil y Comercial. Se me escucha medio mal en el próximo. ¿En los artículos del Código Civil y Comercial qué? Que regulan todo lo mismo que están diciendo los chicos que están en diferentes leyes, lo regula de manera sistemática. Claro, pero publicidad, las acciones, los efectos. Pero ¿en dónde lo encontrás? Claro, se aplica la ley. ¿Dónde lo encontrás regulado así, Juliano? En el artículo 1100 para adelante. Pero eso, ¿para qué es aplicable? ¿Qué es lo que está pensando ahí? Contrato de consumo. Los contratos de consumo. No estás pensando, no lo estás regulando. Claro. El 274 no está mirando al consumidor. Yo me quedé con el otro trabajo. Estoy en contra de la No, está bien, pero te digo, pero no importa, pero pensarlo desde lo que estamos proponiendo acá. Cuando una situación es, yo no quiero que un señor se lleve mercado mintiendo. Ahí, ¿a quién estoy protegiendo? A los otros comerciantes. A los competidores, claro. Esa es la lealtad comercial. El 11 del 274 no está pensando, obviamente que también piensa en el consumidor, pero te digo, si vos decís, la esencia de esa norma es la regulación del consumidor, no, la esencia de esa norma es las relaciones entre los consumidores. Y fíjense que en el tiempo, ¿no? que es notable eso. Lo primero que es las disposiciones sobre competencia, sobre lealtad comercial, son muy anteriores a la existencia de las relaciones de consumo. El decreto ley que hoy derogado era del año 83, pero ya en el año 83, o sea, el decreto ley se presentó
como una compilación de estatutos que ya existían. O sea que la lealtad comercial viene regulada desde hace muchísimo y proviene desde la época del Código de Comercio, de la época de los... Porque nace con la idea del comerciante. ¿También? O sea, estamos hablando de la era, es casi medieval la idea. Pero tenía que ver con esto. ¿Por qué no se regulaban las relaciones con los consumidores? Porque las relaciones del consumidor, del que adquiere un bien o servicio con un proveedor, con una persona que ejerce el comercio. ¿Quién lo regulaba esa relación? El que iba y compraba algo. ¿Dónde estaba? ¿Eh? En el Código de Comercio. O en el Código de Comercio o en el Código Civil, era una relación contractual. Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo presumíamos que eran las personas? Derecho francés. Iguales. Libres, fraternas, iguales. Entonces, ¿qué te vas a meter a regular eso? Si el tipo lo quiere comprar, ¿quién mejor que él para decidir si eso le conviene o no le conviene y qué término le conviene? No se los podía pensar como algo desbalanceado. Por eso ni se metía el sistema en eso. Se metió a regular que los que intervienen sean leales. ¿Saben? Después, cuando vimos que había un desbalanceo entre los sujetos, bueno, ahí aparece también la idea, pero la regulación del mercado empieza con un espacio muy diferente al del consumidor. Y ahora aborda también a los consumidores. Y cada vez les diría que esa idea de los derechos de tercera generación cada vez se va haciendo como más global, porque ahora ya hay muchísimo de lo que tiene que ver con afectación del medio ambiente que se involucra dentro de la esfera de los derechos económicos. ¿Sí? Como los derechos económicos deben ser ejercidos de un modo tal que no afecten a las generaciones futuras, que no afecten el medio ambiente, que no afecten... O sea, que cada vez todos estos intereses que concebimos como difusos van cobrando una sinergia entre ellos que procuran algo en común. ¿Sí? Pero eso está muy en formación, ¿no? Bien. Entonces, está bien que hayan invocado las dos normas, porque de hecho lo propusimos para eso, pero lo que nos interesaba es que puedan visualizar que cada una tiene un marco regulatorio y protectorio o una finalidad diferente. ¿Sí? Si eso se logró comprender, vamos bárbaro. ¿Estamos bien ahí? De hecho, un artículo del DNU habla de los supuestos en los que hay concurrencia de figuras. A ver, no me acuerdo. Como que son microsistemas que coexisten y se integran. O sea, ¿A qué te referías, Kebel? Perdón, no sé qué era lo que referías de... No, que hay una parte del régimen de lealtad comercial que dice que tranquilamente un supuesto, un caso, puede haber concurrencia de figuras y se puede aplicar el DNU y cualquier otra normativa aplicable al caso, como en este caso la Ley de Defensa del Consumidor. Como que un supuesto puede caer en más, pueden concurrir varias figuras en el supuesto. Perfecto. Sí. Y fíjate que el artículo 3 de la 24240 invita a lo mismo. Integra la lealtad comercial, la defensa de la competencia y el consumidor como un marco normativo genérico. Sí, tienen muchísimo diálogo porque todas están pensadas desde una esfera constitucional genérica. De hecho, la Constitución, el artículo 42, te lo propone. Entonces está bien como, me quedé pensando porque está bien como lo respondí, como me tenía la duda, le puse sin perjuicio de otras acciones que correspondan, pensando en otros ámbitos de aplicación de otros microsistemas que coexistan con otros, eso. Claro, que tengan que... Claro. Lo que tenés que ver ahí es después, pero eso nada, es una cuestión del derecho administrativo, es la no duplicidad de sanciones por el mismo hecho, en la medida en que no sean susceptibles de encuadrarse en tipificaciones diferentes, pero nada, eso es otro tema, no tiene que ver con esto. Profe, diga. A mí me surgió una duda con respecto a una vez presentada la denuncia. En principio esto se fija audiencia conciliatoria entre las partes y si no se resuelve pasa al ámbito judicial.
No, ¿Cómo es el mecanismo? Son cuestiones procesales, no me metí. Lo tenés ahí, lo tenés digamos, es bastante complejo el sistema porque la parte procesal, como principio general, es local. Digamos, Claro. no son nacionales. La ley 2440 de todos modos se metió en algunos aspectos procesales. Después después lo vamos a analizar un poco, pero no para este caso. Pero tiene algunas reglas procesales, pero que son supletorias de alguna manera, es como que queda al revés, digamos, que como principio general tenés que mirar el ordenamiento local, que es lo que dispone. Y después, si no puedes aplicar las disposiciones del sistema. El sistema, sí, normalmente lo que vas a tener es que se presenta la denuncia, se le confiere traslado al proveedor, el proveedor tiene derecho a formular un descargo, y ahí, una vez que se produce el descargo y demás, se insta una instancia conciliatoria, y en el marco, y ahí es donde teníamos un problema, en el marco bien originario, te estoy hablando, antes del año 2006, la conclusión era que si el órgano administrativo llegaba a la conclusión de que había habido una infracción, se aplicaba una sanción de multa, bueno, o podía ser hasta la clausura, pero esto no iba en favor del consumidor, eso era una multa a favor del fisco. En el año 2006 se modifica la 24240 y se incorpora por la ley 26.261, creo que es, ahora se me fue el número de la cabeza, y ahí aparece la posibilidad de aplicar el daño directo o el daño punitivo por dos estructuras que son penalidades que van a favor del consumidor. Estas dos las vamos a trabajar post parcial, pero tenés ahí todo un régimen. Y después también tenés la vía judicial, obviamente. Claro, yo le preguntaba más que nada por lo que surge del artículo 45 de la ley 24240, que habla del procedimiento y sanciones, que es bastante largo el artículo, y entonces como que todo me daba a entender que primero se intentaba resolver en el ámbito administrativo, y en todo caso, bueno, después se iba al ámbito judicial, cuando se agote la vía administrativa. Si le aplica una sanción a la empresa puede apelar a la justicia la decisión administrativa. Si el consumidor encuentra que no está satisfecho su interés, puede recurrir a la vía judicial. Pero ahí lo que vas a tener que ver como diferente es el ámbito sancionatorio de multa, esa va al fisco, del ámbito sancionatorio o reparador a favor del consumidor, que es el daño directo y el daño punitivo. Son dos figuras que vamos a trabajar particularmente. ¿Sí? Bien. Profe. Sí, díganme. Dale. Disculpa, me pasa que justo había venido el sodero y tuve que dejar un poco la clase y me perdí. Te quería preguntar acerca, no me acuerdo bien en qué ley, te dice, bueno, el consumidor, no me acuerdo, puede exigir que, como la prestación a la que se había ofrecido, o sea, por ejemplo la pileta, a uno le ofrezcan una prestación similar o equivalente. Sí, o sea, vos, por ejemplo, no me acuerdo bien qué artículo era, me perdí, sí, pero sé que es está. El 10 bis, me parece. 10 bis, ¿no es? Mira, justo de la no lo puse. 40, Sí, 10 bis, bueno. ¿Puede, por ejemplo, Natalia ir y exigir, por ejemplo, que la pileta, o sea, si no se puede hacer donde está el guardacoches, pero, por ejemplo, se haga en el techo? No. No creo que te da el lugar. No, podés. No, a mí no se me ocurre como razonable. No lo visualizo, pero... Porque fíjate, ¿lo tenés ahí el 10 bis? Creo que era el 10 bis, te lo dije de memoria, y mi memoria no es muy buena. Ya lo habrán advertido a esta altura. 10 bis es, profe. Sí, es el 10 bis, yo lo tengo acá. 10 bis, sí. Dale, fíjate, please. Sí, dice acá, aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente, dice. Sí. O sea, te da muchas opciones. Claro, por eso, vos tenés que fijarte de esas opciones cuál es la que mejor encuadra a cada situación. Fíjate, léelas, así las pensamos. Dale, ¿lo leo? Sí. Dale. Artículo 10 bis, sí.
Incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la oferta del contrato por el proveedor, salvo el caso fortuito fuerza mayor, faculta al consumidor a su libre elección a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible, aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente, rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato, todo ello sin perjuicio de las acciones de daño o perjuicio que correspondan. Bien, entonces tenés la posibilidad de exigir el cumplimiento forzoso, si eso es posible. Entonces, si es inviable, físicamente inviable, o costos que no tienen ningún sentido, hacer la pileta, ya está, listo. De esa vía te tenés que ir. Hay veces que sí se puede el cumplimiento forzoso. Si vos me tenés que entregar una cosa y existe, listo. Si no me la das, la secuestramos con el oficial de justicia. La otra posibilidad es la sustitución. La sustitución está pensada para cosas fungibles o no fungibles. Fungibles, ¿no? Para las fungibles, claro. Si vos me tenías que dar un auto, ese auto, me podés dar otro auto, me tenías que dar una bicicleta, me podés dar otra bicicleta. Ahí no tenemos problema. Podés dar cumplimiento. Que acá la posibilidad, qué sé yo, que el emprendedor tenga otro edificio con pilete que me cambie de unidad. No es muy fungible, ¿no? Por eso te digo, por ese lado me parece que no te va a encuadrar. Y la tercera que proponía el artículo. Rescindir el contrato. Pero ahí ya cuando firmaste y eso, o sea, ya cuando... Sí, bueno, acá lo estás pensando desde la perspectiva que existe una obligación. Sí, sí, sí. Lo otro estás afuera, estamos pensando en la hipótesis de que compró y claro, listo. En el que van a encontrar en la jurisprudencia se dio la compra directamente. Sí, sí, sí. El sujeto compró, supo que no estaba. En el caso del antecedente jurisprudencial es que era que no estaba equipado el gimnasio y que decía la publicidad, decía que iba a estar equipado, y la publicidad mostraba en el croquis, no sé si 2 o 3 ascensores y había uno solo. Era inviable, ya no se va a poder, no se puede hacer un hueco ahora para meter ascensores. O sea, se puede equipar el gimnasio, algunas vas a poder y otras no vas a poder. Pero eso es casuística, no le den mucha bola a eso, porque no tiene mucho sentido. La casuística no nos ilumina a nosotros en ese sentido. Porque es tan de la realidad que nosotros necesitamos un marco conceptual. Y después adaptamos la realidad, o nuestro marco conceptual lo aplicamos a la realidad. Lo que tenemos que saber es esto, las hipótesis, las posibilidades son estas. A mí, si vos me decís intuitivamente, che, no existe la pileta, intuitivamente te digo, ahí tenés que ir por rescisión y reclamar los daños y perjuicios. Si querés, si vos decís, para mí, yo sin pileta no me interesa, hipótesis que te construyan la pileta, yo la vería como casi inexistente. Estaría bueno igual, una pileta en el techo. Estaría bueno, claro. Estaría bueno que no haya mentido, estaría bueno que la haya construido. Pero dado que todo esto pasó, la posibilidad de que logres que lo construya me parece difícil. Digo, no sé. Hay que ver, qué sé yo, una cosa también, si el espacio está, puedes decir, bueno, sí se puede hacer la pileta. Si la pileta había que hacerla en el techo, ponele, y no se hizo, no sé, ya no se construyó la losa del modo que hay que hacerla, o no se prepararon los qué sé yo qué cosas, y vos decís, viene un ingeniero y te dice, no, ahí no se puede hacer una pileta. Y bueno, listo, no se puede hacer, no se puede hacer. Pero es casuística, eso es lo que digo. No nos quedemos en la casuística porque nos entusiasma porque es más divertida, pero a veces no nos aporta conocimiento en el sentido de lo que nosotros necesitamos, que es la amplitud de la cabeza que abarca todas las situaciones y no una que se nos ocurrió como situación de ejemplo. El ejemplo está buenísimo, pero para jugar un rato y volver al plano de los conceptos. Bueno, hasta ahí estamos todos de acuerdo entonces con este desarrollo. Sí, profe. Diga, niña. Soy yo, Berenice. Que Sí. yo entendí todo mal y lo tomé como que sí hubo un contrato de consumo y apliqué eso, el artículo 10 bis, solicité ese inciso, el inciso C, y apliqué los artículos del Código Civil. Bueno, esta vez le pillaste en el encuadre, paciencia.
Pero Así- digamos, lo importante es ahora, repensándolo, ¿lo compartís el criterio o seguís considerando que había un contrato? No, sí, entendí. Listo. Yo di por sentado que hubo un contrato y por eso me fui para otro lado. Listo. Nos pasa. Lo importante es que lo podamos repensar y visualizar. No te equivoques en el parcial. No, por eso. Bueno, ahí Y te paso unos en este caso que hay relación de consumo, ¿cuál sería la reparación que pide el consumidor? El 10 bis no aplica, ¿eh? El 10 bis aplica únicamente para los contratos, no te aplica fuera de la órbita de las obligaciones, no te aplica el 10 bis. Claro, pero acá no solicitamos ninguna reparación, entonces. Podés, sí, tenés todo el régimen reparador. Esto podría llevar a multa, eso iría a favor del fisco, o podría llevar al daño punitivo, que sería a favor del consumidor, o podría ir por el daño directo, que también iría a favor del consumidor, y también tendría la posibilidad de ejercer daños y perjuicios en función del daño que pueda efectivamente acreditar. Ponele que, no sé, una hipótesis ridícula, digo, desatendió una oferta de una compra que hubiera conseguido un departamento de X en tal lugar con determinadas condiciones que ya no están más vigentes. No, daños es daño, no. El derecho de daños tiene su mundo. El daño es, si vos tenés un obrar antijurídico, un factor de atribución, un daño efectivamente causado y un nexo de causalidad, se abre la hipótesis de la reparación del daño. Claro. Pero no lo encuadres en contrato porque no hay. Digamos, está fuera de la órbita de la celebración del contrato. Bueno, les paso les comento un poco. No, al contrario. Para que tengamos presente para el encuentro próximo vamos a estar con el parcial, ¿estamos de acuerdo? Nos encontramos lo que vamos a hacer es abrimos va a estar abierto el Zoom por si quieren estar ustedes conectados, digamos, si quieren hacer alguna pregunta o lo que sea, nos pueden contactar a través del Messenger del Zoom o oralmente, digamos, con los micrófonos. ¿Sí? Lo que, como metodología, vamos a abrir la actividad a las 10 de la mañana y vamos a estar trabajando hasta las 12. Pueden trabajar con todo el material bibliográfico que quieran, con las computadoras, con lo que se les ocurra. Tienen libre acceso a trabajar con recursos, obviamente, y a las 12 se cierra el formulario, así que tengan presente, no vamos a proponer algo que sea para un desarrollo extensísimo. Sí necesitan tener lectura previa, digamos, si van a querer aproximarse al tema por primera vez, a partir de que leen el caso, no les va a dar el tiempo para enfocar, pensar cuál es la ley, ir a buscarlo al libro, estudiarlo por primera vez y aplicarlo, no da. O sea, se supone que vamos con estas ideas ya conocidas, de manera tal que lo que estamos haciendo es aplicarlas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Avanzo? Bueno. Los temas sobre los que trabajamos, digamos, lo que vamos a tomar en consideración, digamos, el caso va a trabajar sobre, lo que van a tener que tener como bien estudiado para poder aplicarlos en forma rápida y correcta, es la primera parte que vimos que es qué es consumidor, qué es proveedor, qué es una relación de consumo y qué es un contrato de consumo. ¿Está bien? Todo lo que sería el sistema en cuanto a sujetos y relaciones que pueden generarse a partir de estos sujetos. El consumidor equiparado, el contrato de consumo, la relación
de consumo, el consumidor y el proveedor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Vamos ustedes, chiquis. Vamos. No, a ver, te contesto ahí, Manuela. Como quieran. Si ustedes quieren como espacio para que puedan intercambiar si necesitan algo. Si quieren, no es que nosotros no necesitamos nada, ustedes pueden presentarlo, entrar, bajar el caso, hacerlo y enviarlo. Pero si en el interín necesitan hacer alguna consulta o algo que estamos acá. O sea, si les resulta más, entonces a veces se sienten más seguros en un espacio donde si tienen una duda la pueden consultar. Si eso les sirve, lo ofrecemos como un espacio. Es como que estuviéramos nosotros en el aula mientras ustedes están haciendo el examen. ¿Sí? Igual también pueden, lo que pasa es que yo no me animo mucho a proponerles directo que lo hagamos así, porque la verdad que no sé qué demora tiene, es ¿cómo se llama? El intercambio en el portal, el foro. El foro. Porque yo cuando cargo algo en el foro, me dice que tengo media hora para modificarlo. O sea que si a ustedes les llega dentro de media hora, como que no va a ser muy útil, me parece. Sí, no, mejor que se abra el Zoom, así es más rápido. Entramos directamente, preguntamos y ya está. Ahí nomás. Si lo tienen ahí, yo no tengo inconveniente. Si quieren, inclusive, ustedes creo que tienen, yo no me acuerdo si se los había pasado, si no en el próximo se los anoto ahí. Vos siempre es más fácil, se los anoto acá. Si alguno no necesita, me escribe ahí en el WhatsApp. Como no lo uso nunca, acá se los anoto. Se lo estaba mandando. Ahí les pasé, ese es mi celu. ¿Sí? Si les resulta también, pueden mandarme ahí. ¿Queda? Bueno, el otro que también pueden usar es el mail, si les resulta, el mail que abrimos para la cátedra, ese de contratación @bupan, no es, contrataciones, no me acuerdo qué es, el que usamos así como habitualmente. ¿Sí? Bueno, entonces, el primer punto, este enfoque de sujetos y relación de consumo y demás. El segundo, lo que estuvimos trabajando hoy, artículo 4, artículo 7, métanlo 7 es el de la oferta dirigida al público en general, y el artículo 8 en relación a la publicidad, y un poco el 9 también lo van a encontrar ahí como bloque. ¿Estamos de acuerdo? 4, 7, 8, 9. ¿Sí? Y el régimen de deber de seguridad que estuvieron trabajando con Pedro el otro día, ¿estamos de acuerdo? Artículo 5, 6, y ahí también trabajaron con el artículo 40, ¿ustedes ese día? Sí, que es la responsabilidad. En la extensión de responsabilidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces estaríamos trabajando con los artículos 4, perdón, para el otro, o sea, 1, 2 y 3, para todo lo que tiene que ver con consumo. Estoy hablando de la 24240, después podemos poner el equiparable en el Código Civil, pero un sistema me parece más fácil. 1, 2 y 3, para todo lo que sería el concepto y sujeto. 4 por deber de información, 5, 6 por deber de seguridad, por el tema de la publicidad y demás derivados de la información, y el artículo 40 por la derivación del deber de responsabilidad
responsabilidad en los integrantes de la cadena de producción, montaje, comercialización, distribución. ¿Sí? Sobre esos aspectos vamos a armar un caso. Ayer pedí que te agreguen esperen que me perdí, chicos, me pasan enlace del grupo de WhatsApp. No tengo idea. Eso es un tema de ustedes que no tengo nada que ver yo, ¿no? Lo que están hablando. No, profe, yo pregunté por dónde estaba en estación nada más, en el grupo de WhatsApp. Listo. Ana Sol, no sé qué preguntaste. Profe, aprovecho a hacer una consulta. Ahí, bancame, perdón, ¿quién me estaba hablando que estaba leyendo yo? Nahuel, profe. Ahí te escucho en un segundito, Nahuel. Perdona que le estoy contestando algo a Ana Sol, pero no logro. La pregunta que hizo fue, en el derecho de consumo, para la reparación siempre se aplica el capítulo 12 de la Ley de Defensa del Consumidor. Esa es lo que preguntó Ana Sol. Pero no sé a qué te referís. No tenés audio, ¿no, Ana Sol? Para la reparación siempre se aplica el capítulo. No, la verdad que te juro que no logro imaginarme a qué te estás refiriendo. Ahí, perdona, Nahuel, mientras que por ahí, porque hoy hablaban de la reparación del caso que estamos viendo. No, a ver. Esta materia es, digamos, este es un taller que deriva de contratos. Acá piensen en contratos. Sáquense un poco la permanente noción de evocar todo en el ámbito de daños y perjuicios o derechos. Eso lo vieron en obligaciones. Nosotros estamos viendo otro marco. ¿No? Para nosotros la reparación es una consecuencia que está en un costado que ya la vieron ustedes en derecho de las obligaciones. No es nuestro eje. O sea, de todos modos veámoslo, pero digo, no piensen solamente en la estructura de reparación, porque a nosotros lo que nos interesa es el instituto que eventualmente en su faz, en su distorsión, genera un deber de reparador o sancionatorio. ¿Está bien? Si en el caso que estábamos viendo, si esta persona puede o no encuadrarse dentro de uno de los, está legitimada o no para un reclamo por daños y perjuicios, se da o no de acuerdo a que haya un obrar antijurídico, un nexo de causalidad, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Después tenés todo el régimen sancionatorio que tiene que ver con la aplicación propia del sistema, no es reparador. Ese régimen sancionatorio es a favor del fisco, si se quiere, es sancionatorio, es punitivo, no tiene por objeto, no es reparador en ese sentido. Y después tenemos dos figuras que son un mix, que no las estamos trabajando ahora. Una es una cuantificación a priorística del daño, que es el daño punitivo, del daño directo, perdón, y otra figura que es una multa civil a favor del consumidor, que es el daño punitivo. Esas dos figuras, daño directo y daño punitivo, las vamos a ver más adelante. Acá, si se diera el caso, lo que habría es, si se comete una infracción a las normas de los derechos de los consumidores, aplica el régimen sancionatorio que se abre a partir del artículo 46, creo que, si no me falla la memoria, en adelante, que establece un régimen sancionatorio. ¿Está? Pero eso lo que les decía es, no visualicemos solamente desde el ámbito reparador o desde el ámbito de los daños, porque nosotros estamos estudiando en los institutos. Entonces, necesitamos entender qué es la publicidad, por qué la publicidad es engañosa, por qué la publicidad es integrativa de la oferta, qué es el deber de información, eso necesitamos, ¿qué? Después vienen consecuencias, el incumplimiento genera consecuencias, pero eso que es derecho de daño ya no es una materia dada. Nosotros lo vamos a retomar, yo no estoy diciendo que no vamos a darle bolilla a eso, pero que no nos vamos a quedar solos en eso, no sé si me logro explicitar. Sí, aparte el trabajo decía denuncia, no decía demanda.
entonces ya no está remitiendo. No, que no puede, de la denuncia va la consecuencia de la denuncia va a ser la aplicación de una multa. Pero no, en el caso de que el órgano de aplicación entienda que se cometió un ilícito del derecho consumidor, aplica una multa. Sí, se entiende, profe. Pero digo, no lo pongamos al revés. Digo, pero nosotros lo que queremos visualizar es qué es el sistema. ¿Qué es el sistema y cómo funciona el sistema? No lo veamos solamente desde el esquema sancionatorio o el esquema reparador, porque eso es más propio del derecho penal administrativo o del derecho de daños que del derecho de base, que es lo que estamos tratando de entender entre todos. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Por qué funciona así? ¿Qué es lo que se tuvo en miras? ¿No? Después los otros son el monto sancionatorio, son los medios que se encontraron para lograr el fin, que es la defensa de los consumidores. Pero a nosotros nos interesa más la situación de base. Pero ahí sí tienen, ¿sí? Ahí, en el caso este que estábamos viendo, si ella puede reclamar una acción de daño personal, un daño directo, después lo vamos a ver, el daño directo y el daño punitivo. Pero ahí, en el esquema más básico, lo que pueden llegar como conclusión es que cuando presentamos la denuncia, la consecuencia va a ser que si se admite la denuncia como un hecho que hubo un ilícito, se le aplica una sanción. Y las sanciones las tienen ahí reguladas. Bueno, y ahí creo que les dije todo. Entonces, estamos de acuerdo, deber de seguridad, artículo 40, publicidad, información y todas las partes del artículo 1, 2 y 3. ¿Sí? Buenísimo, chiquillos. Nos encontramos entonces, queda a las 10, se abre el formulario, a las 12, miren ustedes sus relojes, ¿sí? Estén atentos a eso, que no se les pase ahí el momento de la entrega. ¿Sí? En esto sí, en esto tengan presente esto, el caso que lo presentamos como parcial, sí lo desarrollan, ¿sí? No es como, en esto les proponemos un esquema, porque después lo trabajamos acá. En el caso del parcial, no, tienen un nivel tienen que poner un nivel de desarrollo. Sí, todo por el campus, Adrián, ahí está. El parcial va a estar cargado en el campus como actividad. O sea, tiene una solapita, es parcial. Adentro de esa solapita parcial va a estar el cargado el caso. Profe. Diga, Meriche. Una pregunta más, perdón. Entonces, ¿las normas del Código Civil las aplicamos cuando hay contrato de consumo solamente? No. ¿Las normas del Código Civil referidas a qué? A contrato de consumo. A la relación de consumo, no. Se puede haber relación de consumo sin contrato. Claro, si sí. Vos encontrás que... Pero si en el caso, por ejemplo, hay un contrato de consumo, tenemos que aplicar las normas del Código Civil, además de la ley del consumidor. No, así como lo estás planteando al revés. Digamos, lo primero que aplicás son las normas de defensa del consumidor y después, si no está regulado en el ámbito de defensa del consumidor, después aplicás las reglas del Código Civil. Listo, gracias. ¿Está bien? Primero, fíjate, ¿tenés ahí el código a mano? Sí, alguno tiene fíjate el 960, más o menos por ahí, está un artículo que habla sobre la jerarquía de la aplicación de las normas. 964 creo que es. Integración del contrato, ¿puede ser? No. No, 963, ¿no? Están ahí, están. 963. ¿Cuál es? El 963, prelación normativa. Cuando dice prelación normativa, ese. Dale, ¿querés leerlo, Luciana? Sí, cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial,
Las normas se aplican con el siguiente orden de prelación. A. Normas indisponibles de la ley especial y de este código. Entonces, perdona, ahí, gracias, Luciana. ¿Cuál le aplica primero? Sí, la ley de defensa del consumidor. Primero, la ley de defensa del consumidor es inderogable, con lo cual, primero, ley de defensa del consumidor, después, el Código Civil. Listo. Gracias. Pero yo entiendo, por ejemplo, de ese inciso que no se excluye uno de la otra, sino que se pueden aplicar en simultáneo, porque dice y de este código dentro del mismo, o sea, se podrían aplicar, no estaría mal si aplicamos... No, está bien, pero te la está poniendo en ese, te está proponiendo un orden, ¿eh? Te está proponiendo un orden. Listo. O sea, porque si están regulados los dos, las podés aplicar las dos. Si no, si lo tenés, en el caso de defensa del consumidor, lo tenés regulado en la 2440 y en el Código Civil. Claro, sería reiterar nada más. Pero te está diciendo, te está aplicando las ideas de si ese instituto en particular está regulado en el Código Civil y en una ley especial, en el Código Civil, listo, aplicás primero esa disposición. Después, las disposiciones generales. ¿Ah? Pero sí, porque si no, a la compraventa le aplicaríamos la regla de la compraventa y no las reglas de no las de la norma de defensa del consumidor. No, primero vamos a mirar la ley de defensa del consumidor, aún las normas de derecho del consumidor dentro del Código Civil, y después, si no está regulado ahí, nos vamos a las reglas generales de la compraventa. Perfecto. Buenísimo. Nos vemos a la 16, profe. Cualquier duda que tengan previa, nos pueden consultar, obviamente, siempre estamos agradecidos de sus preguntas. Consulta. Dígale nomás. Necesitaría hacer una consulta personal para el parcial. ¿Le podría mandar un WhatsApp? No sé a qué horario podría ser, o el correo con qué frecuencia lo abre. Sí, a ver, mandalo cuando quieras, yo no tengo problema, te contesto en el momento que pueda, te lo contesto, o mandalo por mail, lo que te resulte. No, está bien, para no molestar en horarios que esté ocupado. No hay inconveniente. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, chiquillos, nos vemos entonces. Igual tenemos, bueno, la mayoría de ustedes están en contratación, ¿no? O alguno que no. ¿Hay alguno que no esté en contratos? No, yo no, profe, yo no estoy en contrato, solamente estoy en esto. ¿Tenemos clase con usted, profe, hoy, en contratos? No, hoy trabajan con Francisco Hotz, es escribano. Así que está bueno porque como justo dan forma, va a tener un enfoque interesante. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, nos vemos, igual sí, tenemos clase lunes y jueves antes de acá, así que si tienen alguna duda, siempre ahí disponibles. Bueno, gente, acuérdense los que tienen a los que tienen hoy, antes de las 3 de la tarde, les dejo ahí para la siesta una tarea. Buen fin de Bueno, profe. chiquitos. Nos Gracias, vemos, profe. gente, gracias, un gusto. Muy bien, profe. Gracias, chicos, igualmente. Gracias. A vos, Estelita.